Oh, y gracias Espíritu Santo, habla a las naciones, habla a nuestras vidas, Señor. Aquel que va en un vehículo, aquel que está en una tienda, aquel que está en una comarca, en una ciudad, Señor, aquel que está en una nación, háblanos en esta mañana, porque tu palabra es poderosa y va a permanecer para siempre. Del aplauso al que vive. ¿Cuánto dice Dios? Aleluya. Vamos a ir a la palabra honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Bendecimos el nombre poderoso de Jesús. Queremos que Dios nos hable lo que Dios hizo en el principio. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Verdad que sí, man? Dios nos va a hablar lo que Dios hizo en el principio cuando Dios formó la creación divina. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Amén, gloria a Dios. Porque sabemos que a través de la palabra todos somos creación de un Dios todopoderoso creado. ¿Verdad que sí? Somos creación divina. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, a los principios. Gloria al Señor, aleluya. Queremos confirmar algo de lo que Dios estaba hablando en el principio. ¿Cuántos lo creen esta mañana poderosa? Vamos a estar poniéndole un tema a esta palabra poderosa que Dios nos hacía sentir en nuestro corazón. Y uno de los temas que nosotros vamos a declarar a través del Espíritu Santo es uno de los requisitos más grandes que Dios le pide al ser humano. Denle aplauso al que vi cuando habla, Señor. Se llama la obediencia. Dice el 11, versículo 22. Y hay un tema central que Dios nos está hablando en esta mañana. ¿Cuánto lo va, Señor? Hay un tema central que Dios le va a hablar a las naciones. ¿Cuánto lo abrazó esta mañana? Y dice: honrando al Padre y al Hijo y su Santo Espíritu. Porque si guardare cuidadosamente todos estos mandamientos. ¿Cuánto lo van a hacer? Alabado sea su nombre. 11:22. Pero hay un texto central que Dios nos va a hablar en esta mañana. ¿Cuánto lo van a hacer, Señor? Que es el texto que Dios le va a hablar a toda la humanidad. ¿Cuánto lo creen? Y dice: si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo para que los cumpláis, y si me amaráis Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. ¿Cómo estamos dispuestos a seguirle a Él? Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer esta palabra poderosa? Si algo no tenemos que acordar nosotros, que nunca tenemos que olvidar que los tenemos que seguir a Él hasta el fin. Cuesta la oración. Denle aplauso al que vive. Amén. Jehová también echará delante de vosotros todas a estas naciones, y desposeeréis naciones grandes, más poderosas que vosotros. ¿Cuánto le creen a esta palabra, a esta promesa? Amén. Y dice 24: todo lugar que pisare de la planta de vuestros pies será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Eufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. ¿Cuánto lo hacen? Todo lo que pisare va a ser vuestro. ¿Cuánto lo hacen? Esas son promesas que Dios le da a un pueblo que le obedece a su bendita palabra. Nadie se sostendrá delante de vosotros. ¿Cuánto lo creen? En otras palabras, no hay enemigo que se pueda parar al frente, porque el Cristo de la gloria lo va a destruir. El aplauso al que vive. El requisito es ser obediente a la palabra del Señor. Pero miren lo que dice el versículo el 26, que este es el texto central que nosotros queremos predicar hasta donde llega este audio, a toda la humanidad. Porque Dios lo que propone, Dios lo cumple. ¿Cuándo lo va a hacer? Y dice este versículo central de lo que nosotros queremos predicar hoy. Y dice Dios y su bendita palabra, que este texto que Jesucristo está hablando en este Deuteronomio 11:26, dice este texto central: he aquí yo pongo hoy
ante vosotros la bendición. ¿Cuánto la bendición? El aplauso del que vive. ¿Cuántos han venido para ser bendecidos? ¿Cuántos han ido para ser bendecidos en esta mañana? El aplauso al que está sentado en su trono de gloria. ¿Cuánto alaban al Señor? Si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que proquivo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y vamos a cerrar un versículo para allá dar lo que Dios nos va a dar en esta mañana poderosa. Y vamos a ir a Génesis 1:26 y aquí concluimos para llevar el mensaje de esta mañana. ¿Cuánto lo van a hacer en esta mañana? Y dice la Biblia en el libro de Génesis 1:26 al 28. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar y las aves de los cielos, y la bestia y toda la tierra y todo animal que se arrastran sobre la tierra. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen y de Dios lo creó. ¿Cuánto lo van a decir? Y varón y hembra lo creó. Pero hay un contexto poderoso que Jesucristo estaba hablando allá en el huerto del Edén. Escucha bien. En el huerto del Edén. Y los bendijo Dios. ¿Cómo te alaban? Fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Su hogar la señorará en los peces del mar y las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y pueden sentarse y denle plazo al que está sentado en su trono de gloria. ¿Cuánto lo van a hacer en esta preciosa linda mañana? Dice este versículo en el principio de la creación. ¿Cuánto lo van a hacer en esta mañana? La Biblia relata que Dios estaba en el principio en un lugar llamado el huerto. ¿En cuánto lo van a hacer? Y dice la palabra de Dios que había una necesidad de hacer el ser humano. ¿Cuánto le crean esta palabra? Pero dice que cuando Dios comenzó a crear al ser humano, había un propósito. Y dice que se paseaba una voz por el huerto. Dice que Dios creó a Adán y a Eva. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero dice la Escritura que había un propósito de Dios ahí. En este versículo 1:27 dice que el propósito de Dios es que Dios comenzó, dice, a crear al ser humano con un propósito. ¿Cuánto la oración en esta mañana? Y el requisito que Dios pedía en aquel huerto del Edén, cuando Jesucristo se paseaba y había una voz. ¿Cuánto la oración, Señor? Que es la misma Dios que te está hablando en esta noche. Levanta su mano. Y dice la Biblia que se escuchaban dos voces. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero el propósito de Dios, dice el versículo 1:27, que Dios creó al ser humano para bendecirlo. Yo no sé si usted ha venido en este lugar y usted quiere hacerse esa palabra suya bajo la obediencia de esta palabra que Dios estaba creando cuando Dios estaba aquella voz que se comenzaba a pasear por el huerto del Edén. ¿Cuánto alaban al Señor? Y el requisito de Dios es que Dios creó al ser humano ni siquiera para que hubiera muerte. ¿Cuánto dice no Dios de la plaza el que está sentado? El propósito de Dios era para bendecirlo. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero dice la palabra del Señor en un pasaje de la Biblia. En Génesis capítulo 3 versículo 3 dice la palabra de Dios poderosa. Y dice que el Señor le dijo: de todos los frutos del huerto del Edén pueden comer menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuánto lo creen? Pero dice que se estaba paseando una voz. ¿Cuánto lo más, Señor? Porque una de las cosas que nosotros debemos de entender en esta mañana, que la primera desobediencia se dio en el cielo. ¿Cuánto lo van al Señor? ¿Cuánto dice a Dios en esta preciosa linda? Y eso lo podemos ver nosotros en uno de sus pasajes de la Escritura. En Ezequiel 28:11, versículo 19. Dice la Biblia, escuche bien en este versículo, que había, dice, un ángel allá en su trono de gloria. ¿Cuánto lo pasó esta mañana?
se llamaba luz resplandeciente. Y sabemos que él, aquel ángel que estaba cerca de su trono, fue el primero que desobedeció a Dios porque quiso ocupar el lugar de Dios. Y fue el primer desobediente que fue desechado del cielo. ¿Cuánto alaban al Señor? Algo que nosotros entendemos, que él estaba en un lugar de bendición, escuche bien. Y el mismo enemigo, al desobedecerle a Dios, cambió la bendición por maldición. Hoy te vengo a decir en esta mañana poderosa, hoy vamos a deshacer toda maldición en el nombre de Jesús, porque Dios te ha creído para bendecirte en esta mañana. ¿Cuánto díselo a Dios? Y aquel ángel que descendió del cielo, la luz resplandeciente, dice en este contexto de Ezequiel, en 18:20, usted le puede leer detenidamente, y dice la Biblia que él, aquel que estuvo, dice, aleluya, aquel que estuvo en el Edén, ¿cuánto alaban al Señor? Sabía Dios que cuando Dios le dijo a aquella generación, no pueden comer de la ciencia del bien y el mal, sabía porque había un desobediente, alabado sea el nombre de Jesús, que había cambiado la bendición por la maldición. En otras palabras, usted tiene que aprender la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted obediente la voz de Dios, entonces Jesucristo es la bendición para su vida. ¿Cuánto díselo a Dios? Gloria a Dios. Porque decía en el principio, yo lo creé para bendecirlo, dijo el Señor. ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Sabe qué? Cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, usted va a ser una bendición. Y no solamente para nuestra nación. ¿Cuándo lo haga el Señor? Porque el propósito de Dios es que nosotros no andemos prestando. El propósito de Dios es que no andemos en miseria. El propósito de Dios es que tú no vivas prestado. Usted va a prestar y Dios te va a bendecir. Y aun cuando llegue a las naciones, va a ser una bendición donde pise, porque todo lugar que pisare va a ser nuestro para la gloria del Señor. Pero tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Del aplauso al que vive. ¿Cuánto estamos? ¿Cuánto dice el Dios que está? Y sabía Dios que uno de los requisitos más grandes. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy en esta mañana poderosa, hasta donde lleguen estos audios, escuche bien, una de las lindas promesas que Dios tiene establecido para nuestra vida, el requisito que Dios tiene sentado en su trono de gloria, y lo más grande que Dios nos pide a nosotros, ahora cuando nosotros entendemos esta palabra, es que si tú amas a Dios en primer lugar, entonces aquel que no ama a Dios no le puede obedecer. Y Dios le dice, me vas a amar de todo corazón, con toda tu alma y todo tu ser. Del aplauso al que vive, porque cuando usted ama a Dios, entonces obediente a su palabra. Del aplauso al Rey, del aplauso al Rey, del aplauso al Rey en esta mañana. Hoy declaramos esta palabra poderosa. ¿Cuántas la van, Señor? Amén, gloria a Dios. Donde usted llegue, usted va a ser un canal de bendición para las vidas. Dios nos ha llamado para que nosotros andemos cogido quebrado, cogido en comida. Dios nos ha llamado para que andemos mendigando. ¿Cuántas las va, Señor? Dios nos ha llamado para que nosotros andemos en miseria. Porque algo que Dios promete, esta palabra, si usted es obediente a ella, esta palabra se va a cumplir en tu vida. Esta palabra se va a cumplir hasta donde llegue este audio. Esta palabra se va a cumplir en la comarca. Esta palabra se va a cumplir en las ciudades. Y esta palabra se va a cumplir en las naciones. Del aplauso al que está sentado. ¿Cuánto dice Dios en esta mañana? ¿Cuánto le alaba? Amén. Amén, gloria a Dios. Y uno de sus propósitos que Jesús no estaba hablando, también Dios le estaba hablando al pueblo de Israel. ¿Cuánto lo va a hacer, Señor? Porque algo que nosotros estamos entendiendo, que Dios nos ha venido hablando de diferentes maneras. ¿Cuánto la pasó esta mañana? Y es por eso que cuando aparece este versículo de Deuteronomio, alabado sea el nombre de Jesús. En este versículo de la palabra del Señor, donde dice en Deuteronomio, aquí se cumple esta poderosa palabra en nuestra vida. ¿Cuánto la van a hacer? Es Dios lo que nos está hablando en esta. ¿Cuánto quieren bendición en esta mañana poderosa? ¿Cuánto creemos que Dios lo que promete, Dios lo va a cumplir en tu vida? Alaba, sobalaba, sobalaba. Bendecimos el nombre de Jesús.
Dice este pasaje de la Biblia, como Dios lo estaba hablando. ¿Cuántos creen que el Señor está hablando en esta mañana poderosa? Amén. Gloria a Dios. Por eso Jesucristo lo confirma en el principio, cuando comenzó Dios a crear la creación. Y dice la Biblia que Él nos hizo, ha hecho su semejanza. ¿Cuánto lo hacen esta mañana? Dios nos creó con un propósito. ¿Cuánto lo creen? Y es cuando lo confirma Dios, cuando aún Dios le está hablando a Israel y le dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición. Cuando alaban al Señor, levanta su mano. Ahora dice la palabra de Dios, vamos a cancelar toda maldición en el nombre de Jesús. ¿Sabe ahora? Porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios le va a cumplir conforme a su palabra. Pero cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, entonces hay uno que recibió la bendición por la maldición, y ese se llama Satanás. Dios lo reprenda. Ahora escuchemos la voz de Dios y Dios nos va a bendecir donde Dios nos envíe. Denle aplauso al que vive. ¿Cuánto dice a Dios en esta mañana? Denle aplauso al Rey, denle aplauso al Rey, denle aplauso al Rey esta mañana. Y hay tanta linda promesa que Dios nos cumple. Una de las palabras poderosas que Dios le estaba hablando a Israel, escuche bien. ¿Sabe? La Biblia declara que el pueblo de Israel vivió 430 años esclavizado. La Biblia declara que Israel, allá en Egipto, era una ciudad donde ellos estaban en una promesa de maldición. Cuéntalo al Señor. Pero Dios tenía un propósito: sacarlo de la maldición a la bendición. Porque eso es lo que Dios quiere con nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere con nuestras naciones. ¿Cuánto dicen a Dios en esta mañana? De la puerta el que está sentado, ¿cuánto dice a Dios? Y Dios le declara una palabra poderosa a Israel. Le dice: yo he puesto la bendición y yo he puesto la maldición a tu vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos bendición en esta mañana poderosa? Hoy decimos nosotros de esta nación, de este país: consumado es, dijo Jesús. Cancelamos toda maldición en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Porque algo que cuando llega la desobediencia, por eso hay naciones que se miran en caos, por eso hay naciones que no prosperan, por eso hay naciones que están en la miseria, en la desgracia, porque no han aprendido a escuchar la voz de Dios y han aprendido a escuchar la voz del enemigo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, declaramos bendiciones sobre las naciones, declaramos bendición sobre nuestra nación. Del pueblo el que vive. ¿Cuánto dice Dios en esta mañana? ¿Cuántos de nosotros estamos obedeciendo esta palabra poderosa? Amén. Gloria a Dios. Y uno de los ejemplos más grandes, escuche bien esta mañana poderosa. En Efesios 5:1 dice: invíteme a mí, dice el Señor. Si usted ama a Dios en este año 2024, sabe que la obediencia no solamente es una semana. La obediencia no es 15 días. La obediencia no es un año. La obediencia Dios la quiere hasta el fin del fin de esta palabra poderosa. ¿Qué le pasa al que vive? Porque tenemos que ser todos los días obedientes a la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y si nosotros obedecemos a esta voz de Dios, todo lo que nosotros hagamos, dice el Señor, todo va a ser prosperado. Y hay tanta linda promesa que Dios le estaba declarando a Israel. En primera instancia dice: cuando vengan tus enemigos, alguien que va a derrotar a tu enemigo antes que se te levante, aún aquellos que te han señalado, aún aquellos que te han criticado, el mismo Dios lo va a usar, porque dice que te van a necesitar. Aquel que te ha rechazado el piso, aquel que te ha puesto una cáscara de banano, alabado sea el nombre de Jesús, Dios lo va a usar porque te va a llamar para que tú vayas a bendecirlo a él. Dele aplauso al que está sentado. ¿Cuánto dice Dios? Gloria a Dios. Te van a mandar a llamar, dice el Señor en esto. Levanta su mano. Aquel que te ha hecho la guerra. Un día te van a decir: hermano, yo necesito que ores por mí porque tengo un enfermo. Ore por mí porque estoy pasando una crisis en mi familia. Y dice un pasaje de la Biblia, escuche bien, hasta donde llega este audio lindo y poderoso. Jesús dice: invíteme a mí, dice el Señor. Y todos los que somos obedientes a la palabra de Dios, tenemos que andar 2:4 de Juan dice: y todo aquel que cree en mi palabra tiene que andar como yo anduve. Denle aplauso al que vive. Usted es un hijo de Dios y usted lo ama, tiene que obedecer a esta poderosa palabra. Denle
Señor de los señores. Porque usted entonces nunca va a cumplir sus metas si no pone a Dios en primer lugar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le aplauso al Rey? Gloria a Dios. Y el ejemplo muy grande que dice esta palabra poderosa, usted puede ver en Filipenses, para que saque la palabra, para que mire que Dios nos está hablando. ¿Cuántas la van a hacer esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Esto es una confirmación de que Dios nos está hablando en esta linda mañana. ¿Cuántas la van a hacer? Hay un pasaje en el libro de Filipenses. Bendecimos su nombre en esta mañana poderosa. Filipenses 2:5. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y lo confirma el Señor en su palabra poderosa, para que seamos obedientes, porque uno de los ejemplos más grandes se llama Cristo. ¿Cuánto la van a hacer? Amén. Y aquí lo confirma la palabra, que el ejemplo más grande, si nosotros amamos a Cristo, sabe que el primer obediente al Padre está sentado en su trono de gloria. Del aplauso al que vive. ¿Cuánto la van a hacer esta mañana? Y dice la Biblia, honrando al Padre y a su Santo Espíritu. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice el versículo 8, estando en la condición de hombre, se murió a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte. ¿Cuándo le aplauso al Rey en esta mañana poderosa? Gloria a Dios. Ahí la palabra nos confirma en esta mañana. ¿Cuánto la van a hacer? Amén. Y el ejemplo más grande que Cristo nos declara en esta palabra, Filipenses 2:5, es que si usted ama a Dios, usted tiene que ser obediente como lo fue Cristo al Padre. Y aun cuando nosotros miramos que Cristo fue obediente al Padre, entonces vino la victoria del Padre. Y todos los que somos obedientes, entonces vamos a recibir la victoria del Rey de Reyes y Señor de los señores. Y nos vamos a declarar que somos bendecidos por la palabra. ¿Cuánto dice Dios en esta mañana poderosa? ¿Cuánto estamos recibiendo esta palabra poderosa en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, la palabra de la creación divina que Dios creó hecho en semejanza al ser humano. Dios lo creó con un propósito para bendecirlo. Y cuando nosotros somos obedientes a la palabra, no hay enemigo que te pueda hacer frente. Pero son requisitos que Dios te está pidiendo, que seas obediente a su palabra. No hay enemigo que se levante contra ti, porque algo lo que Dios ha prometido, Dios lo cumple y Dios lo va a cumplir en tu vida. Dios lo va a cumplir en la generación de las generaciones y de las naciones. ¿Cuánto dice Dios? Amén. Gloria a Dios, hermano. Pero tiene que ser obediente a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué naciones viven en miseria y desgracia? ¿Y sabe por qué su economía nunca se levanta? Porque nunca han aprendido a obedecer la voz de Dios. ¿Cuánto que levanta su mano? Amén. Gloria a Dios. Pero cuando una nación es obediente a la palabra de Dios, entonces la misma nación no va a vivir prestado, sino que le va a prestar a las naciones. Del aplauso al que vive. Porque algo muy el propósito de Dios para ser bendecido es que usted sea fiel a su palabra en esta mañana. Porque Dios dice en su palabra, ser fiel hasta la muerte y te queda la corona de la vida. Del aplauso al que vive. ¿Cuánto dice a Dios? Gloria a Dios. Apocalipsis 2:10 dice, ser fiel hasta la muerte. Sea obediente hasta la muerte. Porque esta obediencia no es de día ni de semana. Ser obediente a Dios es cuando Dios nos llama o nos sorprende la muerte. La obediencia hasta el final, dice Dios en su palabra. ¿Cuánto la va a decir? Pero algo muy importante que dice la Biblia, escuchen en este pasaje, cuando Dios le está hablando a Israel. Te he puesto la bendición y te he puesto la maldición. Y dice la Biblia en uno de sus pasajes que cuando Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, como Dios nos está hablando a través de la palabra, y no solamente nos está hablando a nuestra nación, le está hablando a las naciones. ¿Cuánto alaba al Señor? Porque cuando usted llegue, usted va a ser una bendición a las naciones. Del aplauso al que vive. ¿Cuánto dice a Dios?
Dios, alabazó. Gloria a Dios. Por eso dice Dios, somos hechos y semejanza de Dios, alabazó. Y algo muy importante que cuando usted obedece a la palabra, entonces Dios te va a bendecir. Y dice uno de sus pasajes de la Biblia que Dios te va a abrir la ventana de los cielos, del espacio del que vive. Y cuando la ventana de los cielos está abierta, entonces la arca de Dios nunca hay miseria. Amén. Nunca hay desgracia. Va a haber bendición hasta que sobreabunde. Y hay un cielo que está abierto para tu vida en esta mañana, donde nunca te va a hacer falta nada. Amén. Donde nunca vas a ser bendecido. Donde nunca vas a ser miseria. Vas a estar de poder y de victoria. Y victoria reciba ahora. Soy bendecido por la palabra del Espíritu que está sentado. ¿Cuánto dice Dios? Y Dios lo que promete lo va a cumplir. Y no solo en Nicaragua, las naciones también. Amén. Así es, hermano. Así es. ¿Cuánto es que Dios le está hablando esta mañana? Amén. 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 ¿Sabe por qué Dios nos está hablando a nosotros? Y a las naciones. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, si usted obedece a mi palabra, todo lugar que pisare va a ser nuestro. Aquel lugar donde usted es enviado, usted no es cualquier cosa. Usted es el rey de reyes y señor de los señores. Y cuando usted llega a ese lugar, las puertas de los cielos se van a abrir del espacio del que vive. Y nunca va a haber miseria. Siempre va a haber bendición hasta que sobreabunde en esa nación. Amén. Pero usted tiene que obedecerle a la palabra de Dios. Porque algo pasa, pero menos su palabra. Amén, hermano. ¿Cuánto dicen que lo había esta mañana? Aleluya. Así lo vive. Y muchos dirán, no me está hablando a mí. Amén. Amén. La promesa era para Israel. Pero dice Juan 11:12. A los suyos vino. Levanta su mano. Dios hablándoles a la iglesia también. Cuando antes no éramos pueblo y somos pueblo. Cuando la promesa era para el pueblo de Israel. Pero Dios dijo que ahora lo hizo como un solo pueblo. Dios dice, separó la pared de intermedio y lo ha unido en el espíritu por la palabra del Espíritu del que vive, para que seamos un solo pueblo y la palabra viene para nosotros y para su vida. ¿Cuánto dice a Dios? Esta palabra es para usted y vienen muchas promesas lindas para su vida. Amén. Para él. ¿Cuántos quieren promesas lindas para su vida? ¿Cuántos quieren promesas lindas para sus naciones? Bendito Jesús. Amén. Todas las palabras que Jesús le dijo a Israel. Dice Dios, te voy a mandar la bendición de la lluvia temprana. ¿Cuántos están queriendo esa palabra? Amén. Voy a bendecir tu tierra, tu nación. Gloria a Dios. Y van a ver que se va a desaparecer la sequía. Porque Dios algo que promete. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y la tierra va a dar su fruto. Así es mi palabra cuando la crees del Espíritu del que vive, que nunca volverá vacía. ¿Cuánto lo va a hacer? No volverá vacía su palabra. 55:11 dice que así mi palabra cuando yo le envío. Y un profeta llamado Isaías, uno de los profetas más poderosos que Dios creó en el pueblo de Israel. ¿Cuánto lo va a hacer? El profeta mesiánico, y él declara una palabra poderosa, que cuando usted es obediente a esta palabra, y dice que se comienzan a formar las nubes. Alabado sea, levanta su mano, y cuando usted le cree esta palabra poderosa de Dios, escuche que la tierra nunca va a estar seca. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le obedece esta palabra, entonces el invierno va a llegar a su tiempo, y todo lo que Dios promete lo cumple, y entonces no va a escasear en tu tierra, de tu nación, del espacio del que vive, porque ya cumplí conforme a su palabra. Gloria a Dios. Levanta su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una vez más Dios lo confirmó con el profeta Isaías. Así es mi palabra, que va a ser lo que yo digo, dice el Señor. Mamá, ya está buena, mamá. Otra lado. Amén. Y va a ver que la tierra va a dar su fruto. Es una de las promesas poderosas que Dios nos promete. Pero ¿cuál es el requisito para que la tierra dé su fruto? Alabado sea el nombre de Jesús. Yo voy a bendecir tu granero. Yo voy a bendecir tu casa. Yo voy a bendecir tu salida y tu entrada. Y yo voy a bendecir tu ciudad, tu comarca, del espacio del que vive. ¿Cuánto dice Dios? Pero tiene que ser obediente a mi palabra. Amén. ¿Cuánto es que Dios está hablando? Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Amén. Pero si usted cree en esta palabra poderosa, esta palabra es para usted y esta palabra para mí. Porque aquel tiempo la promesa es para Israel, pero todo hoy aquello que creemos esta palabra, esta promesa es para usted y para mí. Dele paso al que está sentado. ¿Cuánto dice Dios? Gloria a Dios. Pero tiene que obedecer esta palabra. Amén.
¿Cuánto la vas a esta mañana? Porque el único propósito que Dios ha establecido, que cuando usted es obediente a la palabra de Dios y cuando usted recibe a Cristo, entonces se va la maldición y viene la bendición para tu vida. Pero nunca te apartes de la bendición. Cuando la persona deja la maldad y sale de la maldición, entonces se convierte a Cristo, y la única bendición para tu vida y las naciones, para bendecir tu comarca, tu ciudad, tu barrio donde llegue esta palabra, es que sea obediente a la palabra de Dios, y entonces la ciudad va a cambiar, la nación va a cambiar, la comarca va a cambiar. Por lo tanto, Dios va a cumplir conforme a su palabra. Dale aplauso. ¿Cuánto dice Dios? ¿Cuánto le están creyendo esta palabra? Yo le creo a Dios. Estoy hablando de lo que Dios hizo en el principio de la creación. Nunca puede haber venido lo último si no vino lo primero. Lo que Jesús hizo hacer cuando comenzó a venir a hacer la creación de esta vida. Y esta palabra es tan poderosa. Levanta su mano esta mañana. Dios me lo está hablando. Que Dios la va a cumplir, porque Jesús dijo: si vas a obedecer esta palabra, va a lavar la tierra con el sudor de tu frente y comerás pan sobre ella. ¿Y sabe qué le queremos decir en esta mañana? El propósito de Dios es que el ser humano no hubiera muerte. Porque un propósito que había es porque el ser humano fue creado para que no hubiera muerte. Y sabemos que el huerto de Edén dice que todo era agradable. Porque si estaba Dios en el huerto, ahí estaba la bendición de Dios. Levanta su mano. Pero aquella palabra de desobediencia, entonces lo sacó del huerto y la bendición la convirtieron en maldición. Pero hoy ha venido para bendecirte su palabra. Levanta su mano en esta poderosa palabra. Pero tiene que ser obediente a la voz de Dios. Cambiaron la bendición por la maldición. Aleluya. Y dice la palabra que Dios agarró un querubín. El día que tú comas de ese árbol, vas a morir, le dijo el Señor. ¿Cuánto lo vas a hacer? Pero no había sido creado para que diera muerte. Dios no había sido creado para que señoreara la tierra y a darle diera los nombres a todas las aves. Porque Dios lo había puesto con una autoridad y un señorío. ¿Cuánto lo vas a hacer? Eso es Dios lo que te estoy dando. Cuando nosotros venimos y obedecemos a Dios, sabes que tú también te ha llamado Dios para que esa autoridad a través de esta palabra. ¿Cuánto alabas al Señor? Porque todo lo que salga de tu boca, eso se va a hacer. ¿Cuánto alabas al Señor? Porque en tu palabra hay poder, dice el Señor. ¿Cuánto dice a Dios? Hasta tu palabra va a ser bendecida donde usted envíe. Dale aplauso al Rey, dale aplauso al Rey, dale aplauso al Rey. ¿Sabe? Si usted se va a un negocio, tenga mucho cuidado que no los van a ir. ¿Cuánto lo van a hacer esta mañana? ¿Sabe? Porque cuando usted Dios lo envíe, donde lo envíe Dios, usted va a ser un canal de bendición. Y ese negocio va a prosperar. ¿Cuánto lo creen? Porque tú no eres cualquier cosa, usted es la misma creación divina. ¿Cuánto lo creen? Y hablando le dijo: levanta su mano ahora. Y vas a ver, levanta su mano cuando están creyendo esta palabra, por favor. Comience usted en esta mañana poderosa a creer esta palabra que Dios le está hablando a Israel. Escúcheme. Y Dios le dijo en esta preciosa mañana, dice que Dios le estaba diciendo a Israel, y Dios lo está diciendo a esta nación ahora. Levanta su mano, levanta su mano. Yo te he puesto una palabra de obediencia. Pero si también tienes desobediencia ante mí, Señor, dijo el Señor, aquellos que desobedecieron, hoy te voy a demostrar que el mismo Cristo que se estaba al monte Sinaí, y dice que cuando Adán se montaba el monte Sinaí, en Génesis capítulo 19, versículo 1, dice que aquel lugar humeaba, dice que aquel lugar temblaba. Levanta su mano en esta mañana poderosa. Y aquel hombre que estaba siendo llamado por Dios en un tormento, solamente como nosotros estamos enviando esta palabra a las naciones. Yo no sé lo que Dios me iba a hablar, pero Dios le está hablando a la humanidad entera. Levanta su mano en esta poderosa palabra. Yo no solo soy un mensajero de la palabra. Oh, cuánto dice a Dios esta mañana. Y dice que Moisés se trepaba al monte, y dice la palabra que él miraba cara a cara a Dios en el monte. Aquel lugar humeaba, aquel lugar temblaba, y no era otra cosa más grande que era la misma presencia de Dios que estaba con Moisés. Esa es la misma presencia de Dios que está con nosotros y en la nación. Dile aplauso al Rey. ¿Cuánto dice Dios? Y dice la Biblia que Moisés transmitía el mensaje al pueblo de Israel. Y cuando nosotros tenemos que nosotros estamos transmitiendo un mensaje a la nación. Dice que todo lo que obedecemos esta palabra,
Usted lleno de envidia y de promesa, donde nunca va a andar en miseria, nunca va a andar en desgracia. Siempre va a ir de poder y de victoria en victoria. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios le estaba hablando a Israel, y cuando Israel, dice la Biblia, que 430 años miró su maravilla, levanta su mano. Y Dios quería sacarlo de la desgracia, porque Israel era una nación de desgracia. Dice la Biblia que ellos lo tenían como esclavos. Dice que ellos construían, dice, los edificios de los edificios ya con aldeanío de arroz. Cuéntalo al Señor. Pero el propósito de Dios es lo que Dios nos está hablando en nuestra vida. Que así como está Israel en desgracia, así están muchas naciones. ¿Por qué? Porque no obedecen a esta bendita palabra. Ten el aplauso del que vive. ¿Cuánto dice a Dios en esta mañana? Gloria a Dios. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Hoy Dios dice: yo te he puesto en un monte. Levanta su mano, levanta su mano. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren treparse al monte de Dios en las naciones? Vamos. Hoy Dios va a cumplir esta palabra. Israel le dice: te he puesto el monte de la bendición, pero te he puesto el monte de la maldición. Y aquel monte, dice, se llama Gerizim. ¿Cuántos quieren estar en ese monte? Levanta su mano. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos nosotros de las naciones, nosotros aquí, aún dentro de esta misma nación, no queremos separarnos de ese monte? ¿Sabe por qué? Porque en ese monte sale el Dios que te va a bendecir tu vida. Sale el Dios que te va a sacar de la miseria a la victoria. Del aplauso al que vive. Nunca te separes de ese monte, dice el Señor, porque ahí está la presencia de Dios. Amén, así es. ¿Cuántos hoy venimos para trepar a ese monte? Levanta su mano, levanta su mano. Amén, gloria a Dios. Y Dios le dijo: te voy a poner el monte de Ebal. Y ese monte representa la maldición. Ese es el monte de la bendición. Y yo ya te digo, hasta donde llega este audio, no se separe de ese monte, porque el mismo Dios se trepaba al monte, y hoy le vamos a trepar el monte de la bendición, y nunca te separas de él. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el Dios Todopoderoso que te va a bendecir. Hoy va a dar de poder y de victoria. Y ahora desechamos toda maldición en el nombre de Jesús y decimos: Jesús. consumado es el Espíritu del que vive. ¿Cuánto dice Dios? ¿Por qué cree que hay muchas naciones que no prosperan? Porque no han aprendido a escuchar la voz de Dios. No han aprendido a escuchar la voz. ¿Por qué cree que hay tanta miseria por las naciones? Porque no han aprendido a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué cree que hay tantas sequías en el mundo? Dios tiene que cumplir con su palabra. Dice que si usted es fiel a Dios, Dios le va a ser fiel a usted. Dice que si tú honras a Dios, Dios te va a honrar donde te envíe. Porque si tú eres obediente, Dios siempre te va a poner en alto y nunca va a estar abajo. Dios te va a poner en gracia donde te envíe. Pero el requisito que Dios te está pidiendo es que seas obediente a esta palabra. Y todo te va a ayudar para bien. Te le aplauso al que vive. Y todo lo que haga prosperar en tu vida. Obediencia quiere Dios. Y Dios lo que quiere: obediencia a las naciones. Amén. Para que miren la bendición de Dios. Entonces las naciones van a ser bendecidas. Entonces Dios va a cambiar la diferencia en los barrios, en las comarcas y hasta donde llegue este audio. Dios no quiere sacrificio. Dios lo que quiere es obediencia en su nombre. Den aplauso al que está sentado. ¿Cuánto dice Dios? Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Fueron las primeras palabras que Jesús hizo cuando fue del cielo. Y dígame si Dios no fue obediente. Amén. Que dice la Biblia que descendió del trono de su gracia, donde estaba junto a su Padre, pero había aquel que iba a ser obediente hasta la muerte. Y alabado sea el nombre de Jesús. Sabe, el único que nos da ese testimonio lindo, el que nos da el ejemplo para ser obediente. Pero Jesús dijo: cumplan esta palabra en obediencia, imítenme a mí, y van a ir de poder y de victoria en victoria. Del plato el que está sentado. ¿Cuánto dice? Usted no es obediente al hombre porque el hombre falla. Amén, amén. Sea obediente a Dios. Amén, así es, hermano. Y hay muchos que te han prometido muchas promesas y nunca se han cumplido. Y que Dios les ayude para que oremos por él. Porque cuando Dios te da una palabra, Dios la cumple, porque él Dios sigue siendo Dios. El hombre que necesita de Dios, pero el Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Den el aplauso al que vive y Dios te va a cumplir esa palabra. Estamos hablando de algo que Dios hizo en la creación del principio.
Otra alabanza. ¿Sabe por qué Jesús le dijo en el huerto del Edén? No coman de ese fruto de la ciencia del bien y el mal. Porque cuando Dios le da una palabra a uno, tenemos que ser obedientes o no. Amén. Y si tú eres obediente a la palabra, todas las cosas le ayudan para bien. Pero algo muy importante que entendemos, que todo lo que se obedece en esta palabra, nunca le va a ir bien. Dale paso al que vive. Nunca se van a cumplir sus propósitos. Nunca van a llegar a su meta. Porque le han obedecido a la voz de Dios. Donde vaya. Usted sabe que nunca puede hacer algo si no pone a Dios en primer lugar. Amén. Y algo muy importante, si usted ama a Dios, nunca haga algo en su vida si no pone a Dios en su primer lugar. Y cuando usted pone a Dios en su primer lugar, Dios es perfecto y sabe con qué propósito lo va a bendecir. Te va a sacar de lo bueno, pero te va a sacar de lo malo a lo bueno. Dé aplauso al que vive, porque eso es lo que hace Cristo. Amén. Vamos a entender esta palabra de Dios. ¿Cuánto le damos? En Efesios 5:1 me gusta una palabra que dice: invíteme a mí, dijo el Señor, levanta su mano. Y todo aquel que quiere ser hijo de Dios tiene que andar como 2 cuartos de Juan, como él anduvo. Si ni siquiera mis discípulos si no obedecen a mi palabra. ¿Cuánto lo creen? ¿Y cuánto de verdad estamos amando a Dios? Levanta su mano, está preciosa esa palabra. ¿Saben? Nosotros queremos comenzar con pie firme. Dios está pidiendo su vida en obediencia. Denle aplauso al que está sentado en esta preciosa mañana. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Sabe lo que se necesita en el ser humano? Que se dé cuenta que si todo le está haciendo mal, que rechaza la maldición y que se convierta a Cristo. Y entonces Dios lo va a bendecir donde lo envíe. Y todo lo que va a hacer en su vida va a prosperar. De la plaza que está sentado en esta mañana poderosa. Gloria a Dios. Y va a cambiar la maldición, porque la única bendición se llama Cristo en tu vida. Dice la Biblia, en uno de sus pasajes de la Biblia, vamos rápido, que dice que Cristo, el que rompió las cadenas de la maldición. ¿Cuánto levanta su mano? Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que cuando Él se fue a la cruz del Calvario, toda maldición, y dice que aquí dice que quedó escrito como maldición, porque en la cruz del Calvario, ahí quedó clavada la maldición del ser humano. Y cuando tú recibes a Cristo, entonces Cristo va a cambiar tu vida. Cristo va a prosperar tu vida. Cristo va a hacer la diferencia en tu vida. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios te ha hablado. Aquí no es cosa lo que dice el hombre. Aquí es cosa lo que dice Dios. Porque el único que tiene la razón se llama Cristo. Porque algo que entendemos, que todo lo que esta palabra está escrita, todo se ha cumplido esta palabra. Porque esta palabra es una rema que viene del cielo. Es una palabra que viene de parte de Dios para tu vida. Y son los propósitos, son las promesas de Dios para tu vida. Cuéntale la mano. Amén. Gloria a Dios. Ahora donde nosotros, dice, declaramos esta palabra poderosa, levanta su manito. Ahí tú vayas poniéndose en su pie en esta poderosa mañana. Oh, aleluya, te alabamos, Señor, y dice su palabra. Oh, Israel, ¿cuánto creen que Dios le está hablando? La oración levanta su mano, solamente póngase en el mismo sentir como tú en Cristo. Y dice que haya este mismo sentir. Levanta su mano en esta mañana poderosa. Cuando nosotros los que estamos aquí tenemos el mismo sentir que tuvo Cristo, alabado sea el nombre de Jesús. Este sentir que tuvo en Cristo es de que como Él fue obediente hasta la muerte, nosotros tenemos que ser como Él anduvo y ser obediente como Cristo. Llegó a la cruz y fue muerte de cruz en su palabra. De paso al que está sentado. ¿Cuánto dice a Dios? Obediente hasta la muerte. ¿Cuánto creemos que Dios creó al ser humano para bendecirlo, pastor? Todo puede pasar menos su palabra. Porque eso lo creó desde el principio de la creación. Y un día va a cumplir esa palabra que dice: por tanto, como los que han desobedecido, le dijo al hombre, escúchame, va a trabajar, dice, con el sudor de tu frente. Y la tierra, oh gloria a Dios, va a comer del fruto de ella. Pero dice que aún la muerte no estaba preparada para el ser humano. Y entonces vino la muerte al ser humano. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y dice la palabra, por tanto obedeciste, entonces la muerte llegó a los seres humanos. Y así como fuiste del polvo, para polvo volverás. Del aplauso del que vive. Y así como Dios promete esta palabra, Dios la va a cumplir en tu vida. Levanta su mano esta mañana, que Dios le está hablando. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué el millonario se va a morir?
¿Sabe por qué? Porque con el dinero no se compra la vida. ¿Cuánto lo va a hacer? Todo el mundo en una ley divina tiene que morir sobre esta tierra por desobediencia. ¿Cuánto lo va a hacer? Ahí se va a ir el millonario. Ahí se va a ir el clase baja, el clase de intermedio. Porque algo que Dios va a cumplir estos propósitos. Dice que la Biblia dice que cuando vino la desobediencia, y aunque el hombre no estaba preparado, el ser humano, para la muerte, entonces dice Dios, como del polvo fue, te levanta su mano, todo el mundo tendrá que regresar el polvo, tenga plata o no tenga plata, tenga posiciones o no tenga posiciones, pero a unos millonarios se mueren porque Dios va a cumplir esta palabra en tu vida, y así va a cumplir la palabra cuando son obedientes. Den el aplauso al que está sentado. ¡Presta a Dios! Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto tenemos que levantar su mano? ¿O es cierto que los millonarios no se mueren? ¿O es cierto aquel que tiene muchas posiciones no se muere? Pero Dios me está hablando de esta palabra. Así como yo le quito la vida porque yo pongo y la quito al que yo quiero, así aquel que obedece mi palabra. Pero hay una cosa que yo voy a proteger su palabra y la voy a respaldar, que todo lo que nosotros hacemos en esta palabra, todo donde Dios te envíe y todo lo que haga, Dios te va a hacer prosperar en tu vida, de generación a tu familia y todo lo que te rodea. Te la paso al Rey. ¿Cuándo dice a Dios esta mañana? Gloria a Dios. ¿Sabe qué le quiero decir en esta mañana? Cuando tú obediente a la palabra de Dios, levante su mano los que estamos aquí. Usted va a ser un canal de bendición para su familia. Usted es el que va a llevar la bendición a su familia. Y dice que Dios te va a bendecir de la primera, segunda hasta la cuarta generación. En otras palabras, no solo Dios va a ser un elemento para bendecir esta nación, sino un elemento para bendecir toda tu nación, a tus nietos, tus bisnietos y todo lo que te rodea. Porque Dios te ha llamado para que sea un canal de bendición. Dele peso al que está sentado en esta mañana. Te voy a demostrar que tu familia va a comenzar a cambiar. Y te voy a demostrar que si el diablo le está tomando la ventaja, sabe que Cristo lo derrotó y lo avergonzó públicamente en la cruz del Calvario. Y dice que su victoria la convirtió en miseria, en desgracia. Cuando alaban al Señor, poderoso sea Cristo en esta mañana. Aquel que estaba en su trono, ¿sabe por qué le dijo? No toquen todo la ciencia y el bien y el mal. ¿Sabe por qué? Porque ya estaba el enemigo en el huerto del Edén. El aplauso al que vive. Dios tenía un propósito para que obedeciera su palabra. Porque ya estaba aquel que descendió del cielo. El desobediente en el cielo, Dios lo reprenda. Y cuando nosotros obedezcamos la voz de Dios, sepa lo que usted va a ser un testimonio del poder de Dios. Y dice la Biblia que todo lugar que pisar va a ser nuestro. Abajo, levanta su mano. Una vez más Dios va a cumplir en su palabra. Porque algo que Dios promete en esta palabra, que esta palabra Dios la va a cumplir en su vida. Dios la va a cumplir en su nación. Dios la va a cumplir en su familia. Y de generación tú vas a ser un canal de bendición conforme a esta palabra. Porque algo de lo que Dios promete, Dios lo cumple. Ten el aplauso de Rey en esta mañana poderosa. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le está creyendo esta palabra por eso? Amén. Dios me estaba poniendo esta palabra muy de madrugada en mi vida. Y Dios va a respaldar su palabra. Amén. Así es. ¿Cuánto queremos ser bendecidos? Israel miró las maravillas del Señor. Y cuando lo llevó por el desierto, se comenzaron a quejar. ¿Cuánto lo creen? Y Dios lo llevó por el desierto porque una cosa importante que tenemos que entender, que todos tenemos que pasar por el desierto. Porque no es lo mismo decirle a Dios cuando está bendecido, pero no es lo mismo decirle a Dios cuando estás pasando la prueba. Sea que estemos bendecidos, estemos pasando la prueba, tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Y va a demostrarse cierto que tú amas a ese todopoderoso en medio del desierto. Del aplauso al que vive. Porque algo que Dios nos mande, que nos prueba, si es cierto que nosotros lo amamos de corazón sincero. Gloria a Dios. Estás enfermo, tenés que amar a Dios. Si estás pasando problemas, tenés que amar a Dios. Porque Dios sabe lo que hay, no lo que sale, sino lo que está dentro de tu corazón. Hoy sabemos que dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siempre eso va a cegar. Si tú estás sembrando el corazón de Cristo en tu corazón, entonces vas a ser obediente a la voz de Dios. Y Dios te está demostrando que si tú le amas, Dios te va a amar donde te envíe. ¿Cuánto dice la Dios que esta mañana poderosa? Porque Dios honra lo que le honra.
No tenemos que hacer un compromiso con Dios. Esta mañana levantamos nuestra manita. Si usted hace un compromiso con Dios, Dios va a hacer un compromiso con usted. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar donde te envíe. Y algo que Dios va a cumplir su palabra. ¿Cuánto lo va a hacer? Ya vamos por concluir, no se preocupe. Y dice que aquellos comenzaron a quejarse. Y dice que Moisés, que se bajaba del monte Sinaí, le dice: no es contra ti que están quejados, sino contra mí. Y sabe una cosa, donde te lleva esta palabra, que muchos que somos desobedientes, hasta la muerte nos sorprende. ¿Cuánto lo va a hacer? Pierden hasta la vida. Pero Dios dice que cuando estés obediente, Dios te va a multiplicar días de vida sobre esta tierra. De los pasos del que vive. Porque el desobediente hasta la muerte lo sorprende por desobediente. Pierde la vida. Y eso le dice en esa palabra de Deuteronomio 11 en adelante. Y yo te voy a multiplicar los días de tu vida. La tierra va a dar su fruto a su tiempo. ¿Y cuánto creemos con nosotros que Nicaragua está siendo bendecida? Levanta su mano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros aquí vivimos miles y miles de obedientes a la voz de Dios. Y Dios lo que respeta, lo que nosotros le oramos de corazón sincero. Y usted va a ser un canal de bendición por esta nación. Te lo aplauso el que está sentado en esta mañana. Porque Dios ha llamado para bendecir tu nación y para la nación esta mañana. ¿Cuánto creen que nosotros somos bendición a través de la palabra? Israel se comenzó a cegar en el desierto. Y solo de los 20, dice que solo los 23 para adelante pasaron. ¿Cuánto la va a hacer? ¿Cuántos quieren ser obedientes a las palabras de Dios? ¿Cuántos creen que Dios lo que promete lo cumple? En un pasaje dice, Romanos 4, 13 en adelante, que hay un varón que le obedeció a Dios. Levanta su mano. Vaya poniéndose su pie. Vamos a aclarar quién es ese varón que le obedeció a Dios. ¿Cuántos te queremos obedecer a Dios a través de la palabra? Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Levanta su mano y póngase su pie en esta mañana. ¿Cuánto dice a Dios? Hay un varón que le creyó a Dios como usted le está creyendo esta mañana. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre siendo casi de 100 años. ¿Cuánto levanta su mano? Yo no sé la edad que usted tiene en esta mañana poderosa. Pero algo dice que aquel siendo casi de 100 años, dice que le creyó a un Dios que le había prometido todo lo que le cumplió. Denle aplauso al que vive. ¿Cuánto lo van a hacer? Te estoy hablando de